El día de hoy habíamos dicho la semana pasada, la sesión pasada, que íbamos a abordar otro tema relacionado a algún proceso fisiopatológico, anormal en las personas y que, pues bueno, también tiene su importancia conocer, ¿no? Que en este caso, pues vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca y cuál es la farmacoterapia en este proceso de enfermedad. Sale, por favor, vayan anotando su asistencia a través de la tarjeta de Forms. Para quienes no puedan hacerlo por esa vía, ya saben, pueden dejarme en el chat su nombre y lo tomo en consideración para agregarlo a su... Profe, Sí. yo no puedo poner en la lista ni en el chat, pero soy Solís Vergara. A ver. ¿No has checado eso con soporte técnico? ¿Por qué razón no puedes tener ese tipo de actividad dentro de Teams? Pues es que anteriormente sí había puesto en la lista mi asistencia, pero ahorita no sé por qué no me deja. Quién sabe, está raro. Sí, tiene varios. Cuando entran como invitados no pueden escribir. ¿Cuándo están qué, perdón? Cuando entran a la sesión como invitados. Ah, ya. ¿Y eso de qué depende? ¿De que estén como invitados o que estén parte del grupo? No es... Creo que desde que inicias sesión en Teams con tu correo. O sea, tienes que iniciar la sesión en Teams. O sea, si la sesión la inician con otra cuenta de correo que no es la de Unitec, aparecen ahí como invitados. Ajá. Sí, bueno, a mí así me pasa, no sé. Probablemente sea así, ¿no? Digo, los invitados me imagino que entran en calidad de oyentes únicamente, ¿no? Y no tienen participación. Pero bueno, pues igual, si esa es la razón, pues traten de iniciar su sesión desde su cuenta de Unitec para que no haya ese tipo de problemas. De cualquier manera, digo, vamos a tomar la asistencia, pero pues así nos facilitamos el aprovechar el tiempo para dedicarlo a la sesión. A ver, también por ahí me dice Ana Karen, también. Ok. Igual, Ana, ya también de Yanira. Listo. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, decimos que hoy vamos a hablar acerca de la farmacoterapia y la insuficiencia cardíaca. Para esto, pues bueno, necesitamos conocer qué es la insuficiencia cardíaca. ¿Quién de ustedes me puede decir qué observa en este par de radiografías que tienen en su pantalla? Digo, sin hacer una descripción como la de un radiólogo, pero ¿qué es lo que les llama la atención a ustedes en estas imágenes? El tamaño del corazón. Tamaño del corazón. El tamaño del corazón, ¿qué más pueden ver allí? Obviamente el corazón, pues nos estamos refiriendo a toda esta masa que aquí se dibuja, es la silueta cardíaca. Obviamente son parte de los vasos sanguíneos. Esto que se ve aquí, así como una prominencia, se le dice el botón aórtico, que es el punto en el que la aorta así que la curva para poder descender hacia la parte inferior del cuerpo. Y vean también la opacidad de los tejidos. Se ve un poco más como grisáceo, ¿no? En lugar de verse más oscuro. Cuando nosotros estamos viendo una radiografía, un pulmón normal, vamos a observar toda la silueta pulmonar pues más tendiente hacia lo negro, porque así el aire no capta nada del rayo que atraviesa, pero sí lo hacen así, pues todas las estructuras óseas, los tejidos blandos,
pues masas tumorales, obviamente si hubiera algún dispositivo allí, como catéteres, etcétera, se pueden dibujar. Pero en este caso, pues bueno, no, lo único que nos llama la atención, pues es como bien dicen, el tamaño del corazón y la prominencia de este botón aórtico y también este tipo de hallazgos que se llama cefalización de flujo, que es que, pues, por la falla cardíaca que se encuentra en ese momento, la sangre se comienza a acumular en los vasos sanguíneos pulmonares y dan ese aspecto como congestionado de los pulmones. Y eso, pues bueno, la idea de comparar estas radiografías es para que sepamos, ¿no? Un poco también qué es lo que sucede en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Hay múltiples causas para esta enfermedad. Una de ellas, y quizá la más frecuente, es debida a la hipertensión arterial de larga evolución que no ha tenido un buen control y toda la resistencia que se le opone en las arterias periféricas hacen que el corazón trabaje con mayor fuerza, con mayor frecuencia, y como se trata de un músculo, a la larga pues comienza a tener un crecimiento de sus cavidades y por eso en los rayos X podemos observar este aspecto, ¿no? A esto se le llama cardiomegalia y obviamente podemos hacer una medición para saber, hay una medida que se llama índice cardiotorácico, que es para saber qué tanto la silueta cardíaca desde sus extremos ocupa la cavidad torácica, ¿no? que nos está marginada o delimitada por las costillas. Y vean pues simplemente cuánto espacio hay de separación aquí y aquí respecto a esto, ¿no? Ok, bueno, pues la insuficiencia cardíaca es como tal un síndrome, ¿no? Es una condición patológica muy compleja que va a resultar de diferentes desórdenes de tipo, ya sean estructurales o funcionales, que como principal impedimento al corazón, pues va a alterar la capacidad que tienen los ventrículos para llenarse y eyectar la sangre afuera de ellos, ¿no? Tiene unas manifestaciones clínicas que son cardinales. Cardinales quiere decir que lo acompañan invariablemente a lo largo de la enfermedad, y uno de ellos es la disnea, la dificultad para respirar, la fatiga y la retención de líquidos. Aquí vemos unas imágenes, ya obviamente son reconstrucciones en un modelo 3D de un corte de las cavidades cardíacas en una persona normal y lo que vemos en una persona con insuficiencia cardíaca. Ustedes recordando un poquito la anatomía, podemos recordar que esto que se ve aquí, y bueno, aquí queda oculta una parte, son las aurículas. Tenemos 2 aurículas y tenemos 2 ventrículos, que son estos espacios que se encuentran en la parte inferior del corazón. Un segundito, por favor. Ya. Ok. Bueno, entonces nosotros cuando un ciclo cardíaco pues consiste de que pues los ventrículos que ya se llenaron de sangre van a contraerse y van a expulsar la sangre hacia algún sitio en particular. Cuando estamos hablando del ventrículo derecho, recibe la sangre que proviene de la aurícula derecha, y esta sangre que se acumula aquí en la aurícula derecha proviene principalmente de la vena cava inferior y de la vena cava superior, que es la que trae la sangre de vuelta al corazón, toda la que ya circuló, la que ya fue depositada en los diferentes tejidos para dar oxigenación y nutrientes. Sabemos que vuelve a través de todo el sistema venoso y llegan a la parte derecha del corazón. Se depositan aquí en la aurícula. De la aurícula pasan a través de esta válvula, se depositan en el ventrículo derecho, y cuando se contrae la sangre es expulsada o eyectada por las arterias pulmonares
hacia los pulmones, vaya la expresión. Allí es donde se va a dar nuevamente el intercambio gaseoso y esa sangre venosa que ya está altamente concentrada en CO2, en dióxido de carbono, va a tener un intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares, se va a saturar de oxígeno y va a regresar por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón y a su vez de la aurícula izquierda ingresa al ventrículo izquierdo y esta que es la cavidad más grande y más musculosa o más gruesa del corazón es la que va a contraerse con la suficiente fuerza para que la sangre sea eyectada por la arteria aorta hacia toda la economía del cuerpo, ¿no? Entonces, esto se va sucediendo de manera continua cada que tenemos una contracción cardíaca. Esto sucede en fracciones de segundo, ¿no? Y se contraen de manera simultánea las aurículas, es decir, esta parte superior del corazón se contrae de manera simultánea y arroja la sangre a ambos ventrículos, y los ventrículos se contraen también de manera simultánea y arrojan la sangre, les digo, por las arterias pulmonares o la arteria aorta, según el del corazón que estemos hablando. Esto, pues, es lo que conocemos como sístole y diástole, ¿no? La sístole es ese momento en que el músculo cardíaco está contraído y la diástole es el momento en el que el músculo cardíaco está relajado y esa relajación permite que la sangre entre, llene esa cavidad y se prepare para cuando se haga la contracción. El corazón, vamos a emplear un término un poquito impropio, pero el corazón se exprime, ¿no? Y la sangre es expulsada de esas cavidades. Eso es lo que sucede de manera normal, ¿no? Aquí, bueno, fisiológicamente existen unas presiones y estamos hablando de presiones en milímetros de mercurio, etcétera, o centímetros de agua, según el método que se utilice para medirlo. Pero eso es lo que sucede en un ciclo cardíaco normal, ¿no? En una persona que tiene insuficiencia cardíaca, van a haber diferentes circunstancias, ¿no? Hablamos de una de las causas, la hipertensión arterial, puede haber también una estenosis de las válvulas. La estenosis se refiere a que estas válvulas que deberían de ser suficientemente móviles para que cada que entra y sale la sangre se abran como una puertita, ¿no? En una sola dirección. Cada que la sangre es expulsada, se abre la puertita, sale la sangre y se cierra y evita que la sangre que fue expulsada regrese a la cavidad de donde salió. Pero en algunas condiciones estas válvulas se llegan a estenosar, es decir, se ponen muy rígidas y la sangre no puede salir con la misma facilidad y al salir producen un fenómeno auscultatorio, que es lo que conocemos también como un soplo cardíaco. Pasa la sangre y es un... Y eso es lo que nosotros escuchamos con un estetoscopio en el caso de una estenosis de estas válvulas. Pero como está muy dura, muy rígida, el corazón tiene que vencer esa resistencia. Entonces, la estenosis de estas válvulas auriculoventriculares es una de las causas de la insuficiencia cardíaca. Lo es también la hipertensión arterial, porque decimos que aquí la aorta puede tener una capa de ateroma, es decir, tener depósitos de grasa, y estas pues, le van a dar menos elasticidad a la aorta y por lo tanto cuando la sangre es expulsada a través de este gran vaso sanguíneo no se va a distender como debería de hacerlo por la falta de elasticidad y le va a provocar esa resistencia al trabajo del ventrículo y pues el ventrículo a manera de compensación pues va a trabajar con más fuerza y va a tratar de expulsar la mayor cantidad de sangre posible. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, el corazón va a sufrir diferentes procesos. Uno es que la cavidad
del corazón se comienza a dilatar, se comienza a hacer más grande, más espacioso las cavidades cardíacas, para que se pueda llenar de más cantidad de sangre para poder expulsar mayor volumen, que es lo que está demandando nuestro cuerpo. Pero no solamente eso, sino que además, como es un músculo y todo músculo que se ejercita va a hipertrofiarse, es decir, sus fibras van a hacerse más voluminosas, puede ser que también se formen nuevas fibras musculares y la grosura del corazón se va a ver mucho mayor. Entonces, aquí a lo mejor no es tan evidente, digo, a lo mejor falló esto en esta imagen, porque vean aquí, por ejemplo, este es el grosor del miocardio, ¿no? Que es el músculo cardíaco, y prácticamente, a lo mejor aquí hasta lo vemos un poquito más delgado, pero en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a observar que ese miocardio está muy engrosado y la cavidad está muy dilatada. Por eso vemos ese corazón así tan grande en el tórax, y es por estos dos fenómenos. Entonces, a diferencia de un músculo esquelético como el de nuestros bíceps, tríceps, etcétera, que nosotros los ejercitamos y el resultado del ejercicio se vuelven más voluminosos y más fuertes, en el caso del corazón no necesariamente es así. En este caso, el corazón comienza a tener una incapacidad gradual para poder llevar a cabo su trabajo, llegando un momento en que por más que se haya dilatado, por más que se haya engrosado ese miocardio, no va a ser capaz de trabajar adecuadamente, y el volumen de sangre que expulsa va a ser una fracción muy baja, que no va a ser la necesaria para satisfacer las demandas de oxigenación y de sangre en nuestros tejidos. Y por supuesto que va a haber sintomatología asociada a esta situación. Ahora, dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, pues, ¿qué es lo que podemos observar? En este diagrama, pues vemos los diferentes procesos. En primer lugar, pues hay un aumento de la demanda de oxígeno que en este corazón, en este miocardio, en este músculo cardíaco, porque como trabaja más, necesita obviamente un mayor riego sanguíneo y mayor oxigenación. Pero también decíamos que esto se puede observar en diferentes procesos, tanto en hipertensión como en el infarto de miocardio, la estenosis de la válvula mitral, enfermedades que tienen riesgo cardiovascular como la diabetes mellitus y otras más. Pero al final todas ellas van a conducir a que la contractilidad, que es la propiedad de ese músculo cardíaco para contraerse y expulsar con fuerza la sangre hacia, les decía, arteria pulmonar o arteria aorta, está disminuida, está reducida, y por lo tanto pues se reduce el volumen de sangre que es expulsado. Si nosotros tenemos no removemos la sangre apropiadamente del corazón, ¿qué va a suceder? En primera, pues la sangre se va a acumular, se puede decir que del lado del corazón que está fallando hacia atrás, la sangre se va a estar acumulando. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. En cualquiera de las dos cámaras, podríamos otra vez regresar a esta imagen, podemos tener una insuficiencia cardíaca de derecha o una insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca derecha, aquí el que está fallando es esta parte del corazón. Esta no es capaz de bombear la sangre apropiadamente hacia los pulmones y se comienza a estancar de aquí hacia atrás, ¿no? Hacia las venas cava superior e inferior. ¿Y cuál es la manifestación clínica que vamos a observar nosotros? Bueno, pacientes que tienen una dilatación venosa van a tener edema, van a tener también a lo mejor varices en las extremidades inferiores, van a tener también aumento del tamaño del hígado, va a haber también una circulación venosa colateral, porque al igual que la cirrosis, la sangre tiene que buscar algún camino por el cual regresar al corazón. Entonces comienzan a producir dilataciones vasculares en diferentes segmentos.
Tanto que, por ejemplo, uno de los signos es que la vena yugular de manera normal no la podemos observar, ¿no? Dilatada. La podemos ubicar anatómicamente, pero es difícil que se llegue a dibujar y que se sienta su relieve, a menos de que se trate de una persona extremadamente delgada, ¿no? Pero en personas que tienen insuficiencia cardíaca derecha, esta vena yugular se dilata mucho y se ve ahí como para cuando hay personas que gritan o están cantando y se les salta la vena yugular, más o menos se vería así, pero esto en un estado de reposo. Y aparte les digo pues que el edema, muy característico en extremidades inferiores que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca del lado derecho. La insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, pues es la que está recibiendo la sangre que proviene de los pulmones, pero como este ventrículo es el que está fallando, la estasis de la sangre va a ocurrir en todo el sistema pulmonar. Aquí no tenemos los pulmones, pero la sangre va a estar acumulada entre los pulmones y eso es como lo veíamos en esta imagen, ¿no? Se comienza a trasudar líquido en el tejido pulmonar, lo que nos puede conducir a una insuficiencia, perdón, a un edema pulmonar y eso ser motivo de esta disnea, ¿no? De esta dificultad respiratoria. La sensación de fatiga en un paciente con insuficiencia cardíaca es porque, aunque nosotros hagamos el mínimo esfuerzo, y esto es a lo mejor caminar, a lo mejor vestirnos, que no representan como tal una actividad física demandante, sí, para una persona con insuficiencia cardíaca es una actividad extremadamente difícil de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el corazón no puede enviar esa sangre a esos tejidos musculares de sus extremidades y los músculos no responden adecuadamente, entonces fácilmente tienen esa fatiga, ¿no? Esa sensación de cansancio, de agotamiento extremo. Y por eso es uno de los síntomas cardinales, ¿no? La retención de líquidos, pues bueno, es el edema del que estamos hablando. Y entonces, también, bueno, la presión arterial se disminuye, con eso se disminuye, por ejemplo, también el flujo sanguíneo a nivel de la circulación renal, y esto en consecuencia, el riñón responde como que si estuviéramos hipotensos por otra causa, y comienza a activar sus sistemas de el sistema renina, aldosterona, hormona antidiurética, y esto nos va a provocar que se aumente el volumen sanguíneo. Denme un segundo. Aumenta el volumen sanguíneo, se retienen también algunos electrolitos como el sodio, para tratar de expandir el volumen sanguíneo y mantener la presión arterial, pero decimos aquí que ya hay un problema, ¿no? Con todo este flujo sanguíneo, pues esto solamente va a venir a agravar todavía más la condición del paciente, ¿no? Se retiene sodio, se retiene agua, y por ello también el edema se va haciendo más evidente conforme la enfermedad también provoca mayor deterioro. Y al aumentar todas estas enzimas o sustancias vasoactivas como son la renina, la angiotensina, vamos a ver un aumento de la frecuencia, perdón, de la resistencia periférica, de la presión arterial, y esto obviamente también va a aumentar. La poscarga se refiere precisamente a esa resistencia okay. Dame un segundo. Ya, perdón. La poscarga pues se refiere precisamente a esa resistencia periférica que va a oponer mucho trabajo al corazón, y esto obviamente le va otra vez a exigir mayor trabajo a este miocardio. Y bueno, como tenemos también en respuesta a la presión arterial disminuida, comenzamos a observar una frecuencia cardíaca aumentada, y todo esto en conjunto pues nos va a llevar a que el corazón
se siga esforzando mucho más y sus demandas de oxígeno sean mayores y va a empeorar la disnea, va a empeorar todo en general. Entonces, es una condición bastante también complicada. Y que bueno, lo importante de su fisiopatología es reconocer que el corazón es incapaz de bombear la sangre adecuadamente y en respuesta a esta incapacidad comienzan a haber diferentes ajustes en otros órganos, en otros sistemas para tratar de compensar el flujo sanguíneo, pero eso, lejos de ayudar al corazón, empeora más su caso, ¿no? Y que los síntomas que van a acompañar de manera general a un paciente con insuficiencia cardíaca son dificultad para respirar, la fatiga y el edema periférico. Bueno, en esta imagen, en este cuadro, nosotros vemos una clasificación funcional que esto la desarrolló una organización en Estados Unidos, la New York Heart Association, ahí por los 60s. Entonces ya tenemos de esto muchos años, muchas décadas, pero sigue siendo todavía útil porque nos permite conocer el estado funcional de un paciente con insuficiencia cardíaca. Y de acuerdo a esta tabla, nosotros podemos distinguir diferentes clases funcionales, desde la clase 1 hasta la clase 4, el número romano, ¿no? ¿Y cuáles son estas? Bueno, paciente con insuficiencia cardíaca de clase 1 es aquel que no tiene todavía en ese momento ninguna limitación para la actividad física y que pues las actividades que son cotidianas, como lo que hablábamos de a lo mejor caminar, el vestirse, no representan todavía un esfuerzo adicional y por lo tanto los síntomas no van a estar presentes, o sea, no va a ser tan evidente la fatiga, no va a ser evidente la palpitación, la disnea o el dolor de tipo anginoso. Pero cuando ya la enfermedad comienza a progresar, nos encontramos con la clase funcional número 2 y comenzamos ya a observar una ligera limitación de la actividad física, ¿no? Puede ser que la persona en un estado de reposo se sienta bien, esté asintomática, pero las actividades que ya le requieren un poco más de esfuerzo físico, como son a lo mejor, ahora sí, el caminar, el barrer, quizá ordenar la ropa, eso que en condiciones normales no debería de representar ningún problema, aquí ya comienza a provocar alguna serie de sintomatología, ¿no? Hablábamos de la fatiga, que es propio de la insuficiencia cardíaca. Las palpitaciones, pues es una manifestación clínica de la taquicardia, o sea, el corazón está latiendo en una forma más acelerada y también con una mayor fuerza, y por eso la persona percibe ese golpeteo en su pecho. La disnea, pues es propiamente esa, también la disnea junto con el dolor anginoso, pues es esa insuficiencia coronaria, es decir, que el músculo del corazón no tampoco recibe esa demanda de oxígeno y por lo tanto comienza a ver ese dolor en el pecho, junto con la dificultad para respirar. La clase funcional 3, ya estamos hablando de una enfermedad más avanzada, y ya observamos una limitación mucho más evidente para la actividad física. Aún la persona podría en reposo mantenerse confortable, mantenerse asintomático, pero la actividad física que es menor a la ordinaria ya va a representar motivo de que tenga síntomas. Y puede ser que a lo mejor hasta simplemente ir al baño, evacuar, orinar, o simplemente ponerse de pie para cambiarse de la cama a un sofá, sea suficiente para que la persona experimente muchos de estos síntomas de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, la última clase, pues es obviamente la más severa, y aquí pues ya la persona tiene una incapacidad completa para llevar a cabo cualquier tipo de actividad sin que se presente algún tipo de sintomatología. Incluso los síntomas pueden estar presentes y pueden ser muy intensos cuando se encuentre el paciente en reposo, o sea, en el mismo reposo, en cama, sin haber hecho ningún esfuerzo, la persona puede experimentar
esa dificultad para respirar, puede sentir esa fatiga pues que no mejora pues con el descanso, y por supuesto que no podría ni siquiera intentar realizar una actividad física de mayor demanda, porque obviamente los síntomas se van a intensificar muchísimo más, y para ese momento pues también ya será muy evidente que la persona tenga edema periférico. Ahora, pues ya conocemos qué sucede en la insuficiencia cardíaca, cuáles son los síntomas que le son más frecuentes y cuáles son los procesos anormales que hay en nuestro cuerpo. Y hay medicamentos que se van a emplear para tratar esta insuficiencia cardíaca. Tenemos diferentes clases de medicamentos y por supuesto, cada uno de ellos va a tener diferente indicación, diferentes medicamentos que le representan, diferentes, a lo mejor vías de administración, dosificación, por supuesto, reacciones adversas. Y bueno, vamos a ir conociendo algunos de ellos, ¿no? Pueden ustedes ver de manera general que en estos recuadros azules nos indican, por ejemplo, a los bloqueantes o los bloqueadores adrenérgicos o los betabloqueadores, que es más común en nuestro medio emplear ese término. Los betabloqueadores son un grupo de medicamentos que van a disminuir ese esfuerzo cardíaco. ¿Cómo? Pues reducen la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En estos medicamentos betabloqueadores nosotros encontramos diferentes representantes, ¿no? Como son el carvedilol, el metoprolol, el propranolol. Esos son los típicos medicamentos betabloqueadores. Y estos, cuando nosotros los administramos, lo podemos hacer en personas con hipertensión arterial, pero también es parte del plan de tratamiento de una persona con insuficiencia cardíaca. También se utiliza, por ejemplo, el propranolol en pacientes con hipertiroidismo, porque uno de los síntomas es que tienen taquicardias, y también en algunos pacientes que tienen arritmias, pues uno de los medicamentos que apoyen a otro tipo de antiarrítmicos para que la frecuencia cardíaca, sobre todo si son taquicardias, la frecuencia cardíaca disminuya a lo mejor de estar en 110, 130, disminuya a un valor menor, ¿no? 80, 60, etcétera, ¿no? Entonces, su principal efecto es que van a reducir la frecuencia cardíaca y van a disminuir también la presión arterial. Esto, en consecuencia, va a hacer que el corazón se esfuerce menos en trabajar y su demanda de oxigenación sea menor. A ver, dime un segundo. Perdón, estoy viendo en pantalla también algunos mensajes de sus compañeros. Me pides, compañera, que haga más grande la diapositiva. A ver. ¿Sí se aumenta en su pantalla o nada más en la mía? Nada más en la suya, profe. Ok, bueno. Es que sí, a menos que gires tu teléfono, podrás verlo a lo mejor en una disposición horizontal y se ensancha un poquito más la imagen. Si no, con tus dos dedos, como si fuera cualquier imagen en tu galería de tu teléfono, separa tus dedos para que amplíes la imagen y puedes ver ya cada recuadro. Sí, porque yo lo quiero hacer, pero me imagino que no. A ver, aquí sí, ¿verdad? Bueno, esto ya lo hice desde mi PC. A ver. Sí, profe, ya se ve. Sí, profe, así. Bueno, muy bien. Entonces, eso sucede con los betabloqueadores. Tenemos otra clase por nada, Jocelyn. Tenemos otra clase de medicamentos como son los vasodilatadores directos que vemos aquí. Y un vasodilatador, pues el propio nombre lo dice, va a dilatar los vasos sanguíneos de manera directa, es decir, sobre el vaso sanguíneo. Va a causar que se relaje su musculatura lisa. Recuerden ustedes que las venas y las arterias, dentro de su estructura histológica, contienen una capa
intermedia que se le llama íntima, y esa íntima tiene fibras musculares de tipo liso, que son las que van a mantener el tono arterial y el tono vascular. Y estos medicamentos vasodilatadores lo que van a hacer es precisamente relajar esa musculatura lisa en esas arteriolas, y con esto se reduce la resistencia periférica, es decir, la presión arterial también se vería disminuida, y se reduciría lo que se llama la poscarga, es decir, la resistencia que tiene el corazón para poder, contra la cual tiene que trabajar, ¿no? Entonces, nos dice aquí que disminuyen el esfuerzo cardíaco mediante la dilatación de vasos sanguíneos y la reducción de la precarga. Y la clase de estos medicamentos, pues son, por ejemplo, el dinitrato de isosorbida, ¿no? Que eso lo podemos utilizar también en una situación de emergencias. Tenemos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ya los hemos visto quizá en otras sesiones, que esta clase de medicamentos a la cual pertenecen el captopril, el enalapril, lisinopril, etcétera, todos ellos van a tener como principal función que aumentan el gasto cardíaco, es decir, van a aumentar el volumen que se va a expulsar por minuto desde el corazón. ¿Cómo? Relajando también las arterias periféricas, es decir, disminuye la presión arterial, y también nos ayuda a que se reduzca el volumen de líquido intravascular. Entonces, esa es la función principal de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. También podemos emplear los diuréticos. Recuerden ustedes que los síntomas cardinales, uno de ellos es el edema, la retención de líquidos en diferentes segmentos corporales. Entonces, aquí los diuréticos van a tener un papel muy importante cuando vamos a tratar ese edema. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ¿o cómo se consigue? Pues aumentan el gasto cardíaco a través de la reducción del volumen intravascular y disminuyen la presión arterial. Recuerden que un diurético, aun cuando su principal efecto es a nivel renal, favoreciendo la excreción de agua y de sodio, también de manera secundaria se reduce la presión arterial. Entonces, en algunas personas se puede utilizar como monoterapia para la hipertensión arterial, pero en este caso lo vamos a emplear más bien con esa propiedad diurética y ya de manera secundaria la hipotensora. Hay otra clase de medicamentos que se llaman inhibidores de la fosfodiesterasa, y esta clase de medicamentos nos van a permitir un aumento del gasto cardíaco, es decir, otra vez, del volumen sanguíneo que vamos a estar expulsando cada minuto, a través de aumentando la fuerza de la contracción del corazón. Aquí nos ponen un ejemplo de esta clase de medicamentos, que es la milrinona, y va a compartir un poco el efecto con lo que es los glucósidos cardíacos. Ustedes ya conocen uno de ellos, que es la digoxina, pero también tenemos a la digitoxina, que se obtiene de una planta diferente, pero los dos son medicamentos digitálicos. Y recuerdan ustedes que su principal función pues es inotrópica, es decir, aumenta la fuerza de contracción del corazón, y de esta manera se expulsa mayor cantidad de sangre con cada contracción, cosa que en una persona con insuficiencia cardíaca decimos que el miocardio, el músculo cardíaco, ya no es capaz de expulsar esa sangre, pero sí lo podemos conseguir con la ayuda de esta clase de medicamentos. ¿Sale? A ver, déjenme reducir esto para cambiarla. Ok, bueno, entonces llegamos aquí ya a los medicamentos, ya propiamente a las clases de las que estamos hablando. Bueno, ahí esa tabla dice algo que no se parece nada a inhibidores, pero los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, decíamos que están allí el captopril, fosinopril, lisinopril, quinapril, ramipril, y bueno, pues aquí vemos cuáles son sus dosificaciones que se administran
para este caso de insuficiencia cardíaca, para cada uno de ellos, pero lo que vamos a ver con mayor importancia es los efectos adversos, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones secundarias que nos van a causar? Entonces, como es un medicamento hipotensor, la presión arterial pues, puede disminuir. Entonces, síntomas que pueden acompañar a esa hipotensión van a ser la cefalea o dolor de cabeza, el mareo, la hipotensión ortostática, que es aquella que sucede cuando tenemos cambios de posición, es decir, que estamos recostados y si nos sentamos o nos ponemos en pie, nuestra presión arterial cae mucho y no es capaz de mantener el aporte sanguíneo a nuestro cuerpo y podemos tener caídas, desmayos, pérdidas del conocimiento. Y esta clase de medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, todos ellos comparten una reacción secundaria de clase, es decir, la mayoría lo van a causar, que es la tos. Entonces, hay muchos pacientes que son hipertensos y que pues, lo que les dan en las instituciones públicas, como el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, los medicamentos pues, de primera línea, de primera mano, más accesibles pues, son estos, ¿no? Captopril o ya enalapril. Pero esos medicamentos resulta que pues, nos provocan tos y los pacientes dicen, pues es que tengo tos, y a lo mejor a veces se los digo así con toda honestidad, a veces ni los mismos médicos son capaces de reconocer esta reacción secundaria o adversa en los pacientes que son tratados con inhibidores de la ECA. Y a los pacientes continuamente les envían algún antitusígeno. Y es más, ni siquiera antitusígeno, les mandan Ambroxol, pero bueno, también les podrían mandar benzonatato, dextrometorfano, etcétera, para inhibir la tos pensando que es una tos de origen respiratorio, de origen por causa de algún tipo de infección respiratoria. Pero no es así. Las personas lo que refieren es que tienen esa sensación de picor o de resequedad en su garganta. Y esa es una de las causas por las cuales las personas suspenden los tratamientos y no mantienen esa adherencia porque la tos llega a ser muy, muy molesta, ¿no? Entonces, si eso sucede con nuestros pacientes, bueno, a veces puede ser que algún medicamento de esa misma clase, pero a lo mejor de una molécula más nueva, alivie ese malestar, o sea, ya no lo presente. Pero si no fuera de esa manera, podríamos emplear otro medicamento alternativo de los que tenemos aquí para la insuficiencia cardíaca. Y bueno, es un medicamento hipotensor, entonces decíamos que la insuficiencia cardíaca puede haber paradójicamente una hipotensión porque como no se envía suficiente sangre hacia los tejidos periféricos, los vasos sanguíneos entran en una especie de hipotensión y la presencia de estos inhibidores de la ECA van a aumentar la hipotensión y vamos a tener estos síntomas, ¿no? Puede haber también síncope, o sea, es decir, una pérdida del conocimiento. Puede haber angioedema y esa también es una reacción adversa que debemos de cuidar mucho porque el angioedema es una dilatación de vasos sanguíneos, de tejidos blandos y que sucede de manera muy característica en personas que tienen alguna enfermedad de tipo alérgico, por ejemplo, picaduras de insecto, ¿no? Les pica una abeja y los párpados se les hacen así como hinchados, no pueden ni siquiera abrirlos, los labios se les ven también así súper edematizados, la cara se ve muy grande, de que es mucha la cantidad de líquido que allí se acumuló, pero ese angioedema también puede afectar las estructuras blandas del cuello y podrían provocar impedir que la persona respire adecuadamente. La lengua también se puede aumentar el volumen y eso obstruye la respiración. Entonces, es de mucho cuidado. Si un paciente lo llega a presentar, debemos de suspender el tratamiento y buscar una alternativa. Y discrasias sanguíneas porque también los inhibidores de la ECA pueden llegar a causar neutropenia, es decir, que disminuye el número de glóbulos blancos en la sangre y eso, pues bueno, también nos podría predisponer a infecciones de algún tipo.
Entre los diuréticos tenemos diferentes clases. Existen los diuréticos de asa, que son, por ejemplo, la bumetanida, la furosemida y la torsemida. Ustedes recuerdan, en la práctica, nuestra paciente tenía una combinación de captopril con furosemida. Y aunque los dos medicamentos estaban dirigidos, uno para hipertensión, ahora podemos ver que también la paciente tenía insuficiencia cardíaca porque aparte tenía digoxina, pero le estábamos agregando el captopril y le estábamos agregando furosemida. Ahora, ya conocemos también cuáles son sus reacciones adversas, cuáles son sus interacciones y por qué deberíamos tener ciertas precauciones. Ahora aquí, la furosemida o cualquiera de estos diuréticos nos pueden conducir a desequilibrios electrolíticos. ¿Por qué? Porque a través del riñón se va a excretar sodio, potasio, y eso va a desbalancear los electrolitos en nuestra sangre y podríamos tener síntomas relacionados a esa hiponatremia, hipocalemia, etc. Como también tienen un efecto hipotensor, van a conducir a hipotensión arterial, como los inhibidores de la ECA. La hipotensión sí puede llegar a ser intensa y puede también haber deshidratación precisamente por la excreción aumentada de agua. La hipopotasemia o hipocalemia es exactamente lo mismo. Nos referimos a que el potasio se encuentra bajo, la hiponatremia, que es el sodio bajo en sangre, y estos van a, les digo, a producir síntomas de tipo muscular, de tipo neurológico, y en el caso del potasio, pues de tipo también la conducción cardíaca. Y también están asociados con ototoxicidad, es decir, que pueden llegar a afectar la función del oído. Hay otra clase de diuréticos que son, se les llaman de tipo tiacídicos o tiacidas, y son diuréticos como la hidroclorotiacida. Y esta hidroclorotiacida, bueno, ustedes la pueden encontrar muy frecuentemente asociada con otros medicamentos antihipertensivos, como a lo mejor ven losartán con hidroclorotiacida, telmisartán con hidroclorotiacida, etcétera, ¿no? Entonces, esas combinaciones es para los efectos, es decir, hay una interacción farmacodinámica y aumentan el efecto hipotensor de uno y otro. Entonces, para una persona hipertensa, es una interacción favorable porque permite que la presión arterial se reduzca y se controle más fácilmente. Pero también nos pueden llegar a provocar desequilibrios electrolíticos porque de la misma manera que los diuréticos de asa excretan electrolitos, sodio, potasio, etcétera, también nos pueden causar hipotensión ortostática, también nos van a causar hipotensión intensa si las dosis no las ajustamos, deshidratación también por la pérdida de volumen de agua y los síntomas que podrían asociarse con la hipocalemia y la hiponatremia. Pero hay una clase de diuréticos que se llaman ahorradores de potasio y estos, bueno, actúan como un antagonista de la aldosterona, que es una especie de hormona que se forma ahí a nivel de los riñones. Y el medicamento prototipo de esta clase de diuréticos ahorradores de potasio es la espironolactona. Y esta espironolactona, pues bueno, también nos va a causar un efecto diurético, es decir, se va a excretar líquido y por lo tanto también podría conducir a deshidratación, pero la diferencia con las otras clases de diuréticos es que en este caso, como es ahorrador de potasio, y esto quiere decir que no se excreta el potasio, sino que se conserva en nuestro cuerpo, puede provocar hipercalemia, o sea, llevarnos a otro grado, a hipercalemia o hiperpotasemia, que es lo mismo, y provocar también trastornos de tipo eléctrico en la conducción eléctrica a nivel del corazón. Y esto, pues obviamente, en una persona que se encuentra con una, por ejemplo, una insuficiencia renal o que estamos haciendo una reposición de electrolitos en una solución, si agregamos más potasio del que requiere, pues bueno, vamos a provocarle un problema, les digo, en la condición cardíaca. También puede observarse ginecomastia en varones, es decir, puede aumentar el volumen del tejido mamario en los varones.
puede haber cansancio y arritmias, también porque hay una excreción aumentada de fosfato, de fósforo, y esto nos conduce a alteraciones eléctricas en el corazón. Y bueno, pasando a otra clase de medicamentos, los que le llamamos los beta bloqueadores, tenemos aquí a dos medicamentos representativos, que son el carvedilol y el metoprolol. Cada uno obviamente tiene su posología, pero esta clase en particular decíamos que nos va a ayudar reduciendo la frecuencia cardíaca del corazón y también reduciendo la presión arterial. Entre su sintomatología, pues bueno, podemos observar esa sensación de cansancio, insomnio, somnolencia, impotencia, y esto es bien importante y es muy común en pacientes varones que están bajo tratamiento con beta bloqueadores. Una de las razones por las cuales suspenden el tratamiento y lo llegan simplemente a abandonar es que les produce disfunción eréctil, les produce pérdida de la libido y pues obviamente eso en su vida sexual les causa problemas y por lo tanto hay que considerarlo también cuando tratemos varones. La bradicardia, bueno, decíamos que pues uno de los efectos es que reduce la frecuencia cardíaca, pero aquí en este caso también podría ser que la frecuencia cardíaca se disminuya todavía más allá de lo esperado y eso también se manifieste clínicamente como pues, sintomatología de bajo gasto cardíaco, como es pues, confusión mental, desorientación, no puede concentrarse, quizá haya problemas ahí de memoria, porque el cerebro no se está oxigenando adecuadamente porque la cantidad de sangre que recibe es menor. Pero también puede haber otro tipo de reacciones como son agranulocitosis, es decir, hay una insuficiencia en la médula ósea para producir granulocitos, que son los glóbulos blancos, como los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, que son las células que están, que tienen gránulos de algunas sustancias que van a participar en la respuesta inmune inflamatoria. Puede causar también un espasmo laringio, es decir, que la musculatura lisa de la vía respiratoria superior se contraiga, se colapse y que provoque una incapacidad para respirar adecuadamente. El síndrome de Stevens-Johnson es una complicación dermatológica bastante grave. Es un problema dermatológico, pero sí a una persona la puede llegar a conducir a un estado grave, ¿no? Aquí la piel y las mucosas se ulceran, se forman desprendimientos de la piel y entonces la persona también puede entrar en un estado de choque. Puede haber anafilaxia. La anafilaxia pues es una reacción alérgica bastante severa y que pues es lo mismo. Si una persona no es tratada para revertir todos los efectos de una anafilaxia, pues puede morir, ¿no? Puede tener también un choque anafiláctico. Si interrumpimos el medicamento de manera abrupta, puede haber un rebote y ese rebote se va a caracterizar por palpitaciones, es decir, va a haber una taquicardia, va a haber una hipertensión también ahí muy evidente y arritmias que, o sea, cuando el corazón se encontraba a lo mejor latiendo un poco despacio por efecto de estos beta bloqueadores, en cuanto se suspenden el corazón, ¡pum!, se trata de reajustar toma el control otra vez de su marcapasos y empieza a generar arritmias y puede ser que eso cause que el corazón, como está latiendo muy rápido y si no se le da la demanda de oxígeno que necesita, va a haber una isquemia coronaria y esto puede conducir a un infarto de miocardio. Entonces, cuidado también con esa parte. De los otros medicamentos, pues tenemos a los vasodilatadores. Decíamos que ellos van a provocar una dilatación de los vasos sanguíneos y que de esta manera nos van a reducir ese esfuerzo cardíaco. Hay dos representantes de esta clase de vasodilatadores y tenemos por un lado a la hidralazina y por el otro lado al dinitrato de isosorbida. Y en estos, bueno, podemos observar
cefalea, o sea, dolor de cabeza, una congestión facial, es decir, la cara se va a ver rubicundas, va a estar así enrojecida. Puede haber hipotensión ortostática, obviamente, porque si se dilatan los vasos sanguíneos, la presión arterial cae y podemos tener esta hipotensión causada por los cambios de posición, mareo y una taquicardia refleja. Todos nuestros órganos van a, ante una situación anormal, siempre van a tratar de echar a andar mecanismos para contener algún riesgo mayor. Y en este caso, si hay una hipotensión, de manera refleja, comienza a haber una taquicardia para poder mantener el flujo sanguíneo o la presión arterial en todo nuestro cuerpo. Los pacientes también pueden experimentar esa sensación de desvanecimiento, o sea, se sienten como que se van a desmayar porque pues están hipotensos, el dolor de cabeza puede ser muy intenso, la hipotensión, pues bueno, obviamente va a ser dependiente de la dosis, a mayor dosis, y por ejemplo, si tenemos una sobredosis, pues esta puede ser muy profunda y puede ser que el paciente experimente muchos malestares. Y bueno, particularmente con la hidralazina, puede haber una reacción de tipo lúpica. ¿Y a qué nos referimos con lúpica? Que bueno, podría haber un tipo de rash facial como el que se produce en los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune que afecta a la colágena y por lo pronto a todos los tejidos en nuestro cuerpo. O sea, la colágena la tenemos en prácticamente todos los tejidos y esos pacientes van a experimentar síntomas articulares, también pueden tener afección pulmonar, renal, cardiovascular, neurológica, etcétera. Prácticamente de todos los sistemas. Pero en la piel, lo característico de una persona con lupus eritematoso sistémico es tener un rash en la cara que se asemeja a unas alas de mariposa. Y de hecho, se ve un enrojecimiento, un pequeño rash, es decir, aparecen a lo mejor unas pequeñas lesiones como maculares, o sea, o tipo pápulas, es decir, pequeños granitos, pero lo más común es que sea un enrojecimiento en forma de mariposas en la cara, y eso es a lo que se refiere con esta reacción lúpica. Los glucósidos cardíacos, bueno, decíamos que por un lado tenemos a la digitoxina, pero empleamos de manera más frecuente la digoxina. Y esa digoxina, bueno, ustedes ya la conocen ampliamente porque la hemos usado como ejemplo en otras sesiones. Fue también el ejemplo de nuestra práctica y sabemos que, bueno, de manera general puede presentar síntomas que ya los vimos y solo para recordarlos, puede haber náusea, puede haber vómito, cefalea, las alteraciones visuales que se mencionaba que era la xantopsia, puede haber esta visión de halos, es decir, como borroso, ver coloración entre amarillo verdosa y la visión borrosa, ¿no? Eso como síntomas generales, pero recuerden que en un paciente que se encuentra digitalizado, la digoxina es un medicamento de estrecho margen terapéutico y por lo tanto las concentraciones fácilmente pueden desplazarse de las terapéuticas hacia las que ya nos causan toxicidad y podemos tener síntomas de intoxicación digitálica como por ejemplo aquí las arritmias o los bloqueos auriculoventriculares y provocar todavía que se empeore, en este caso con nuestro paciente, pues la bradicardia, ¿no? Y bueno, tenemos también a los inhibidores de la fosfodiesterasa, que decíamos que también era una clase de medicamentos que le dan potencia a la contracción del músculo cardíaco. Y aquí tenemos algunos como la inamrinona y la mirrinona. Y estos medicamentos, bueno, sus efectos secundarios más comunes son el dolor de cabeza, la hipotensión y también el conducir a arritmias. Entonces, vean ustedes que los medicamentos son muy variados, son muy... podemos echar mano de varios de ellos. Todo depende obviamente del paciente, de cuál sea su estado funcional, si tiene algún problema ya, antecedentes de
de un infarto de miocardio, si tiene otro tipo de problema como una bradicardia o arritmias asociadas, si hay edema o no hay edema. Entonces, siempre vamos a tener que hacer una perfecta evaluación clínica de nuestro paciente para poder identificar sus necesidades para dirigir nuestra farmacoterapia adecuadamente. Ahora, como personal de enfermería, pues ustedes deben tener unas consideraciones, que son las que hemos visto con cada una de estas sesiones. ¿Cuáles son ellas? Bueno, pues las generales. Siempre debemos de obtener un historial médico completo, que incluye un examen físico completo, para poder identificar tanto los factores del historial, es decir, factores de riesgo, enfermedades concomitantes, medicamentos habituales, cómo ha ido progresando su condición y todas aquellas circunstancias que nos podrían ser de utilidad para saber si hay antecedente de alergias, de hipersensibilidades, etcétera, ¿no? Obviamente debemos de educar a nuestro paciente, debemos de darle toda la información acerca del uso correcto de esos medicamentos y cómo los podemos administrar de manera segura, porque todos ellos, ya los vimos, o sea, van a causar síntomas invariablemente, y también un paciente con insuficiencia cardíaca va a ser un paciente polimedicado, va a tener este problema de polifarmacia. Y si aparte sabemos que la insuficiencia cardíaca por sí misma va a requerir varios de estos medicamentos que acabamos de revisar, pues si su causa subyacente es una hipertensión o es un paciente que además de ser hipertenso tiene diabetes mellitus y aparte de diabetes mellitus ya tiene nefropatía diabética, algún grado de insuficiencia renal y tiene dislipidemias, la verdad es que, les digo, cada una de estas enfermedades va a agregarle mayor complejidad y dificultad al manejo de nuestro paciente. Entonces, sí debemos nosotros dirigirnos al paciente y a sus familiares para que sus medicamentos los tomen de manera correcta en cuanto a sus horarios, en cuanto a que lleven un registro de sus dosis para que no se vayan a sobredosificar o que no interrumpan inconscientemente un tratamiento y fracase terapéuticamente cualquier intervención que nosotros hayamos hecho. Tenemos que vigilar los signos vitales y principalmente la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. ¿Por qué? Porque muchos de estos medicamentos van a tener un impacto sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial porque tienen propiedades hipotensoras, vasodilatadoras o, como en el caso de los betabloqueadores, van a causar una disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, debemos de llevar un monitoreo de estos signos vitales, además pues, de todas las manifestaciones clínicas que podrían no estar a lo mejor presentes en el momento que nuestro paciente se acerca a esta visita, pero que pues en las siguientes ocasiones puedan aparecer algunos de ellos y tengamos que evaluar si dependen de alguno de los medicamentos que estemos administrando, son propiamente de que la enfermedad no se está controlando adecuadamente. Ahora, por clase de medicamentos, pues tenemos hasta los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS. Y aquí, bueno, a ver, antes de entrar a las recomendaciones, ¿alguien me puede decir 3 medicamentos que pertenecen a esta clase de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? Sí se lo saben, ya los hemos visto en otras ocasiones. El captopril, ¿puede decirlo, no? Captopril es un... Enalapril. Enalapril también es otro. Benazepril. Lisonopril. Lisinopril, exactamente. Y todo lo que termine en pril, ¿no? Eso es, hasta en eso comparten su nombre, ¿no? Lisinopril, enalapril, captopril, ramipril, todos ellos pertenecen a esta clase de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y lo que debemos nosotros tomar en cuenta es que están contraindicados en mujeres embarazadas, ya vimos por qué razón. Está contraindicado también en la lactancia y en pacientes que tienen antecedentes de angioedema. Veíamos que era uno de los síntomas, o más bien de los
riesgos que podía haber con los inhibidores de la ICA y que si hay algún antecedente, pues mejor lo tomamos muy en consideración para ver si no sucede cuando administremos este tipo de tratamientos. Decíamos que había una neutrofilia, hay una alteración precisamente en la biometría hemática en donde estos neutrófilos van a verse disminuidos, van a verse aumentados, van a verse aumentados y de esta manera podría provocar también otro tipo de reacciones. Debemos también evitar, en la medida de lo posible, el uso concomitante con diuréticos o si lo vamos a usar, por ejemplo, en nuestro caso, con pacientes con insuficiencia cardíaca, pues tendremos que hacer un ajuste de dosis adecuadamente para evitar el riesgo de hipotensión o estar monitoreando la presión arterial para que observemos que nuestro paciente no tenga este problema. Porque de manera secundaria decíamos que a la hipotensión puede haber taquicardias reflejas o arritmias y esto provocar una mayor demanda de sangre en las arterias coronarias y conducir a un infarto de miocardio. Y, bueno, vigilar la presión arterial de manera estrecha. Diuréticos, bueno, decíamos que había diferentes clases. A ver, ¿qué diuréticos de ASA recuerdan que mencionamos? El furosemida, ¿no, profe? Furosemida es una de ellas, exactamente. ¿Qué otro más? La bumetadina. Ajá, la bumetanida, bumetadina. Bueno, exactamente. Sí. Y la Exacto. torsemida, ¿no? Y la torsemida, exacto. Son 3 de los diuréticos de ASA que mencionamos hace un momento. De los diuréticos de tipo tiacídico, ¿cuál era el que hacía el representativo? El que decíamos que está en combinación con muchos antihipertensivos. El hidroclorotiazida. Exactamente, la hidroclorotiazida. Muy bien. Y finalmente los diuréticos ahorradores de potasio, también hablábamos de un medicamento típico. ¿Cuál es? Es la espinolactona. ¿La qué, perdón? Espironolactona, algo así. Exactamente, espironolactona, ¿no? Ya sabemos que en farmacología muchas de las nombres de medicamentos y expresiones que utilizamos parecen trabalengua, ¿no? Entonces no se preocupen, a todos se nos traba la lengua, ya ven conmigo hace un momento. La espironolactona, exactamente, es un diurético de tipo ahorrador de potasio, pero todos ellos en general van a compartir, pues les digo, el mecanismo de acción que consiste de excretar sodio, de excretar algunos electrolitos, y la diferencia únicamente que tenemos con la espironolactona es que es un ahorrador de potasio, es decir, no se va a excretar potasio, pero por esa razón nos puede conducir a una hipercalemia o hiperpotasemia, que decimos es exactamente lo mismo, la misma expresión al potasio elevado en sangre. Entonces, los diuréticos, pues necesitamos considerar que están contraindicados en pacientes con insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica. Depende también, obviamente, el grado de falla renal, podríamos utilizarlos o no. En la enfermedad hepática también, ya vimos que un paciente con enfermedad hepática requiere también ciertas consideraciones, aunque no hagamos o no podamos hacer fácilmente los ajustes de dosis, pero los diuréticos también nos vamos a limitar su uso en esa condición. Obviamente mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, en estados de deshidratación, porque si una persona está deshidratada y lo que no tiene es volumen, su volumen de agua está disminuido, pues si le damos diuréticos vamos a empeorar esa deshidratación y vamos a provocar hemoconcentración y vamos a provocar también que haya un desbalance electrolítico y con sus consecuencias de cada uno según sea el que se eleve o se disminuya. Tenemos que evaluar continuamente las concentraciones plasmáticas de potasio por el riesgo de hipocalemia en el caso de los diuréticos de tipo de ASA y los diuréticos de tipo tiacídico. No así en el caso de la espironolactona. Allí tenemos que observar estas concentraciones
que el potasio no nos conduzca a una hipercalemia. Entonces, invariablemente vamos a medir el potasio, pero para saber si está o muy bajo o muy elevado. Y aparte está que este tipo de medicamentos comparten también pues, o pueden conducir a reacciones secundarias como es hiperglucemia, hiperuricemia y anemia, ¿no? Entonces, en una persona que tiene diabética, pues si ya de por sí tenemos que hacer un monitoreo de su glicemia capilar o a través de un estudio de laboratorio en sangre venosa, pues la presencia de estos medicamentos puede elevar nuevamente la hiperglucemia y causar pues un descontrol metabólico. En el caso de la hiperuricemia, bueno, pues eleva el ácido úrico y también puede llegar a haber algunos problemas ahí en la vía urinaria y, bueno, la anemia, ¿no? Habría que corregir si es que es muy intensa. Y, bueno, por supuesto que, pues de acuerdo a todo esto que estamos hablando, pues tenemos que llevar un estrecho balance hidroelectrolítico para asegurar que nuestro paciente, pues no se le hagan las correcciones apropiadas según lo que encontremos. Y bueno, acerca de los beta bloqueadores, a ver, ¿cuáles beta bloqueadores son los que mencionábamos? Acuérdense. ¿Es el carvedilol? Ajá, carvedilol es uno de ellos. Muy bien, Armando. ¿Y el metropolol? Metoprolol también es uno de ellos. Otro que termina en LOL, que mencionábamos, que se utiliza en pacientes con hipertiroidismo. Propanolol. Exactamente, el propranolol. Propranolol también es un medicamento de esta clase de los beta bloqueadores. Hay algunos que tienen un poco más de actividad en otro tipo de receptor, pero bueno, los podemos englobar en esa misma clase. Y decíamos que estos beta bloqueadores su mecanismo de acción consiste en reducir la frecuencia cardíaca y reducir la presión arterial. Vamos a tener una contraindicación cuando tenemos una insuficiencia cardíaca, pero que se encuentra descompensada. O sea, vimos que son útiles en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero si este paciente se encuentra ya, o sea, en un estado muy descompensado, o sea, que no está reaccionando adecuadamente al tratamiento o llegó así demasiado delicado a nuestro servicio, pues bueno, no podemos emplearlos como medicamentos de primera línea, sino que tendremos que primero estabilizar al paciente y luego ya vemos si los integramos a su esquema de tratamiento. Está contraindicado también en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también agregaré aquí que al asma, porque les puede provocar broncoconstricción, es decir, que los pacientes se supone que están utilizando broncodilatadores para poder mejorar su respiración, para poder mantener abierta la vía respiratoria, pero los betabloqueadores van a interactuar con esos medicamentos broncodilatadores y van a producir que la vía respiratoria se colapse. Entonces, esa es una contraindicación para esta clase de medicamentos. Va a haber, de por sí, la frecuencia cardíaca se va a ver disminuida, pero si nosotros tenemos una bradicardia, y una bradicardia estamos hablando de una frecuencia cardíaca ya menor a 60, y quizá, digamos, ya estamos hablando de una bradicardia que comienza a ser sintomática a lo mejor cuando es menor a 50 latidos por minuto, allí no podemos administrar beta bloqueadores porque vamos a producir que esa bradicardia todavía empeore más. No podemos emplear tampoco este tipo de medicamentos cuando tenemos un hallazgo de bloqueo cardíaco, y esto es un hallazgo que encontramos en un electrocardiograma. Se observan ahí cambios en la morfología de la actividad eléctrica del corazón, y no podemos administrar los beta bloqueadores porque van a agravar ese bloqueo que podría así ya volverse sintomático. Están contraindicados en el embarazo y también están contraindicados en la lactancia.
Tenemos que estar vigilando, pues, por lo tanto, de manera continua y estrecha la frecuencia cardíaca y la ocurrencia de cualquier manifestación de que haya un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Del estado general de nuestro paciente. Y también puede causar hiperglucemia, por lo tanto, debemos de aumentar la vigilancia de la glicemia en nuestros pacientes que tengan diabetes. Y los glucósidos cardíacos, estábamos hablando de los digitálicos, como la digoxina, la digoxina. Pues bueno, aquí tenemos que investigar si existen arritmias previas en este paciente o hay hipersensibilidad a sus componentes. Si nuestro paciente tiene insuficiencia renal, cómo se encuentran las concentraciones de potasio. A ver, allí eso es nada más para recordar lo que hicieron en su práctica. ¿Cuál era entonces la interacción que había? Bueno, algunos la notaron, otros a lo mejor no, respecto a la insulina. Decimos que la insulina produce que el potasio extracelular entre al interior de la célula y con eso podríamos, en un tratamiento, digamos, a dosis altas y prolongado, producir un estado de hipocalemia o hipopotasemia. Y decíamos que eso interactuaba con la digoxina. ¿De qué manera? Ya no se acuerdan. Solamente recuerden que decíamos que en un paciente que se encontraba en un estado de hipocalemia o hipopotasemia, había un mayor riesgo precisamente de una intoxicación digitálica. Quédense solamente con eso. Es la condición que debemos de vigilar nosotros. Si nuestro paciente tiene una disminución del potasio, hay que, en ese momento, considerar que podríamos tener una intoxicación digitálica. Es un tipo de interacción farmacodinámica. Y bueno, debemos de manejarlo con cuidado en pacientes adultos mayores. La digoxina, precisamente por el riesgo de toxicidad, en el caso del embarazo, en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, en pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, en aquellos que tienen bloqueo cardíaco incompleto o también en pacientes con insuficiencia renal. Y bueno, obviamente, pues entre todo lo que debemos de hacer en un paciente, pues es vigilar estrechamente la presentación de signos y síntomas que nos sugieran que nos estamos enfrentando a una intoxicación de tipo digitálico, ¿no? Entonces, esto es básicamente las consideraciones que debemos de tener respecto al manejo de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, aquí quizá este tema estaría un poquito más apropiado verlo cuando estemos en las sesiones de farmacoterapia del sistema cardiovascular, porque vamos a volver a ver esta clase de medicamentos antihipertensivos, vasodilatadores, digitálicos, etcétera. Pero bueno, estaba incluido en su plan de estudios para esta materia. Y pues había que desarrollarlo, ¿no? Solamente ya, digamos, para finalizar toda esta parte de todas esas variables fisiológicas o fisiopatológicas que se asocian con con ajustes en la farmacoterapia, pues recordar que pues un paciente pediátrico, un paciente adulto mayor, una mujer que se encuentra embarazada en el periodo de lactancia, pacientes que se encuentran con enfermedad renal, enfermedad hepática o con insuficiencia cardíaca, todos ellos van a ser sujetos a una mayor vigilancia en la farmacoterapia. ¿Por qué? Porque por sus diferentes variables, ya sean de estados de inmadurez funcional, de estado de deterioro por la edad o por cambios fisiológicos como en el embarazo o por alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas asociadas a la falla renal, a la falla hepática,
y a la gravedad que representa pues, una persona con insuficiencia cardíaca y a la polifarmacia y a toda la posibilidad de interacciones que puedan haber en esos pacientes, bueno, siempre va a haber, les digo, secciones dedicadas completamente a la descripción de estos procesos, pero bueno, ya sabiendo todo esto, cuando entremos ahora sí a las clases de medicamentos por cada aparato y sistema, podremos, les digo, retomar nuevamente por qué esas clases de medicamentos sí se van a poder o no se van a poder emplear en ese tipo de pacientes. Y bueno, de esta manera finalizamos entonces la insuficiencia cardíaca por el día de hoy. Recuerden que hablábamos que el próximo martes vamos a tener su práctica número 2 y decíamos que íbamos a dedicar un tiempo para hacer algunos ejercicios con cálculos de dosis. Quisiera saber si hay dudas, bueno, o hay alguna duda que quisieran que abordáramos de los temas que hemos visto hasta hoy. La práctica es enfocada solamente a cálculo de dosis, ¿no? Entonces, no se sientan presionados ahorita que alguno de estos temas se vaya a tener que desarrollar allí. Simplemente vamos a poner ahí, ya vieron ustedes los ejemplos en esa práctica. A ver, déjenme la abro. Es esta su práctica número 2. Bueno, decía que hoy íbamos a hablar también de las unidades de medidas y esto, pero mejor vamos a hacer prácticas. La verdad es que digo, no le veo ahorita mucho caso que revisemos las jeringas, ya lo haremos también en su momento, pero vamos a recordar cuáles son las fórmulas que utilizamos para calcular de acuerdo al peso corporal, a la superficie corporal, y utilizar el nomograma. Y dice aquí que el objetivo de aprendizaje pues, es utilizar el sistema métrico, realizar el cálculo de dosis en el caso clínico con dilución correcta de los fármacos para una adecuada administración del paciente. Vamos a necesitar, bueno, esto es si estuviéramos en clase porque sería en equipos, un rotafolio, plumones, lápiz. Lo único que les pido pues es que en ese día tengan a lo mejor una libreta, quizá un marcador un poquito más grueso que la pluma, para que puedan hacer su libreta, el cálculo, desarrollar la fórmula y la presenten en su cámara para que en el monitor podamos visualizar cómo desarrollaron la operación. Y bueno, les digo, pues vamos a ver fórmulas. Uno de ellos es, pues, un niño de 2 años de edad que pesa 18 kilos, tiene 91 centímetros de estatura y que vamos a administrar efedrina y ampicilina en la dosis ponderal, efedrina 100 miligramos por metro cuadrado por día y ampicilina 17 miligramos por metro cuadrado por día. Vía intravenosa, y vamos a dividir esto cada 8 horas la efedrina y cada 6 horas la ampicilina. El cuestionario, pues ese ustedes váyanlo resolviendo, para que el día de la práctica pues ya lo podamos ejercitar sin dificultades. Vayan resolviendo esas preguntas para que conforme yo las vaya haciendo, pues tengan ya más elementos para responderla. ¿Vale? La fórmula o el medicamento para el peso corporal, pues bueno, va a ser un niño que tiene un requerimiento o se le va a prescribir claritromicina 28 miligramos por kilo por día, administrado cada 12 horas. Eso la verdad es que no es mucho problema. ¿Vale? Vamos a revisar ahí cómo es la presentación intravenosa. Ahora que ya estuvieron investigando medicamentos ahí en el PL Vademecum, en otro tipo de Vademecum, como el PR, ahí pueden encontrarse las formas farmacéuticas y las presentaciones disponibles aquí en nuestro país, porque si ustedes consultan algún documento
extranjero probablemente no coincidan porque a lo mejor allá hay otras presentaciones. Entonces, consulten estos de PLM y seguramente van a coincidir todos en la presentación que describamos, porque a partir de eso, pues es que vamos a hacer la preparación, ¿no? La dilución. Acuérdense que ya calculamos los miligramos que se requieren por kilo de peso o por superficie corporal, pero necesitamos calcular el volumen que vamos a administrar. Y en el caso de nomograma, pues bueno, vamos en este caso, a emplear Epamin, que es fenitoína, un medicamento antiepiléptico, y nuestro paciente dice que mide 89.6 centímetros de largo y pesa 21 kilos. Y nos dice cuál es la dosis segura si la dosis adulta en promedio es de 800 miligramos. Ahí vamos a hacer agregar una variable a la fórmula de la superficie corporal, que es la dosis promedio en paciente adulto. ¿Vale? Ok, y pues son esos tres ejercicios. Entonces, chequen también ustedes un poco, digo, tampoco es que se tengan que aprender toda la monografía de los productos, pero por lo menos apréndanse cuál es la indicación terapéutica de la efedrina, de la ampicilina, de la fenitoína, de la claritromicina, para hacer, les digo, más interactiva la práctica, cuál es la dosis ponderal, si tiene, cuáles son sus reacciones adversas. Ahorita a lo mejor no nos vamos a meter mucho con las interacciones, pero por lo menos con las reacciones adversas ya podríamos saber que si nosotros vamos a medicar a estos pacientes con esos medicamentos, qué tipo de reacciones podríamos esperarnos si llegaran a presentar una reacción. ¿Alguien tiene dudas acerca de esta práctica o dudas también de sus tareas que aún están pendientes para algunos? Profe, yo tengo dudas del foro de discusión. ¿Una qué, perdón? Duda acerca del foro de discusión. A ver. Bueno, solo quiero saber cuántas retroalimentaciones tenemos que hacer a nuestros compañeros. Mira, allí les puse en la actividad que cuando ustedes hicieran la publicación de sus respuestas, es decir, la inicial, su colaboración inicial, la réplica la voy a hacer yo, perdón, yo voy a hacer un primer comentario, ¿no? Para cuestionar algo acerca de su mismo caso, ¿no? Porque algunos a lo mejor enfocaron su caso hacia otro tipo de patologías y trato de redirigirlos, ¿no? al propósito de este caso clínico. Entonces hago ahí algunos cuestionamientos o simplemente algún tipo de observación ahí acerca de cómo citar las referencias, etcétera. Les decía que si ustedes quieren hacer retroalimentaciones con sus compañeros, lo pueden hacer, o sea, no hay ningún problema. Lo que yo voy a contar para finalmente calificar su actividad es que la participación inicial, que sí efectivamente hayan resuelto el caso clínico como lo estábamos ahí presentando, y que cuando yo les hice algún cuestionamiento, para quienes a lo mejor fue necesario redirigir el caso, que obviamente hayan ahora llegado pues al objetivo que buscábamos, ¿no? Porque por allá hubo algunos que se iban más a que a lo mejor eran infecciones de transmisión sexual y no era precisamente eso. O sea, sí podría, de alguna manera, si una paciente se encuentra con vida sexual activa y no utiliza ningún tipo de anticoncepción, y ya vemos a los de barrera, podríamos suponer que también tenga alguna infección de transmisión sexual. Aunque, bueno, obviamente en el caso, pues tampoco agregamos allí más elementos como para decir, tiene múltiples parejas o ha tenido ciertos sintomatología, a lo mejor relacionada a
a dolor, a secreciones, a aparición, a linfadenopatías, etcétera, que nos hicieran pensar que efectivamente hubiera una infección. No, puede ser que tenga una pareja estable y que pues con ella tiene vida sexual activa, pero lo interesante era, les digo, dirigirnos más al aspecto de los medicamentos que se habían prescrito, en primer lugar, si eran correctos, si había interacciones y qué efecto podría haber en algo que el médico haya pasado por alto, ¿no? Que haya obviado hacer, ¿no? Entonces, las retroalimentaciones que ustedes hagan a sus compañeros, háganlas como un ejercicio pues, de colaboración, de crítica constructiva, y está bien, digo, o sea, no hay ningún problema, lo pueden hacer mientras esté abierta la práctica. Pero le digo, solamente preocúpense, o más bien sepan que la calificación va a ser sobre su colaboración inicial y sobre las respuestas que hagan a las preguntas que les hice yo para redirigir el caso. Ok, gracias, profe. Sí. Ok. Déjenme ver si ahora sí podemos. Bueno, a ver, vamos a hacer algunos ejercicios. ¿A quién le gustaría comenzar o participar con algún cálculo? La dosis indicada. Comenzamos por cálculo por peso corporal. Pues, no sé si sería ampicilina de 500 miligramos en 2 mililitros de diluyente. Ampicilina, ¿de cuánto me dijiste, perdón? De 500 miligramos. Ajá. Es la presentación en 2 mililitros de diluyente. Ok. Un segundo. ¿Yo puedo escribir? Oye, Perdón. No, es que lo habían así y todo. Ok. Su indicación vendría siendo administrar 200 miligramos cada 12 horas vía intravenosa. 500 miligramos. 200, perdón.
200 miligramos. Ajá. Cada 12 horas. Y vía IV. Vía intravenosa. Ujú. ¿Esos datos de dónde los estás tomando? Tengo la receta de mi mamá. Ok. Bueno, te pregunto porque no hemos visto todavía los antibióticos, pero ¿qué se te hace raro del intervalo de la administración? Yo no le encuentro nada raro ahorita. ¿Tomó? No le encuentro nada raro ahorita. Bueno, mira, ¿de quién es esto? ¿Dices de tu papá? De mi papá. Ajá. Mira, en primer lugar, ¿no? Tenemos una indicación que es administrar 200 miligramos cada 12 horas por vía intravenosa. La ampicilina es un tipo de penicilina de las llamadas aminopenicilinas y tiene una vida media plasmática de aproximadamente 1 hora a máximo 2 horas. Entonces, ¿se acuerdan que les decía yo que la vida media es lo que nos permite también calcular el intervalo al que vamos a dosificar, ¿no? Y por eso es que en las monografías de los medicamentos ustedes encuentran que cada 8 horas o cada 6 horas o cada 12 horas por precisamente la vida media que pueda llegar a tener el medicamento. En este caso, pues digo, es 1 hora a unas 2 horas como máximo. Entonces, el intervalo a 12 horas es relativamente muy largo para la ampicilina. De hecho, la ampicilina pues la vamos a dosificar cada 6 horas. Por usted, yo creo que le veías de raro ya a la indicación. Es esa. Ahí entonces es lo único que estaría dando de diferencia es la administración de 12 horas, ¿no? Al 8 serían cada 4 o cada 8, 6. Que tendría que ser cada 6. La otra es, ¿cuál es la indicación que dio? Si es una infección respiratoria o es algo en particular. Que es vía intravenosa. Pero la indicación para usar el antibiótico, ¿por qué razón fue? No, mira, si no lo tienes, no te preocupes. Sí, profe, no lo tengo. Perdón. Ajá. Mira, porque la dosis para una persona adulta, o sea, estamos hablando ya de pues alguien que puede pues, metabolizar bien la ampicilina sin ningún problema, tendríamos que dar, pues no sé, de entrada, por ejemplo, si fuera por vía oral, pues mínimo 500 miligramos de ampicilina, ¿no? Porque la dosis ponderal, si vamos a administrarla por vía intravenosa o intramuscular, fíjate, aquí se las voy a escribir, por vía intravenosa o vía intramuscular, la dosis es de 1 a 2 gramos de ampicilina cada 4 a 6 horas. Eso sin hacer el cálculo de acuerdo al peso corporal, ¿no? Eso sería para una persona adulta, ¿no? O podemos hacer un cálculo de dosis de 50 a 250 miligramos. A lo mejor aquí es lo que querrían decir en esa receta, pero esto por kilogramo de peso al día. Entonces, recuerden ustedes que la dosis total que saquemos cuando calculamos al día, tenemos que dividirlo según el intervalo de administración, cada 4 o hasta 6 o cada 6 horas. Entonces, esta de aquí arriba es nuestra dosis, podríamos llamarle estándar, y esta de aquí abajo
nuestra dosis ponderal, la que podemos emplear ahorita para tu papá. Más o menos, ¿cuánto pesa él? Pesa unos 78 kilogramos. 78 kilogramos. Ok. Ya ven, ¿para qué me ponen a hacer cuentas? Ya se apagó mi computadora. Bueno, a ver, ¿alguien puede ir desarrollando la fórmula? Recuerden que tenemos la dosis ponderal por el peso en kilogramos de nuestro paciente, y esto al día, y vamos a dividir esa dosis entre el intervalo de cada 4 o cada 6 horas. Si vamos a administrar cada 6 horas, ¿cuántas dosis vamos a administrar? ¿Sí me escucharon o no se escuchó el... ¿Lo puedo repetir, profe? Ajá. Decía que, bueno, vamos a tomar el caso de este varón. Pesa 78 kilos y vamos a decir que su prescripción correcta fue de administrar ampicilina en una dosis de 200 miligramos por kilo de peso en 24 horas. Y vamos a administrar o a dividir esa dosis total diaria para administrarlo cada 4 o cada 6 horas. Y preguntaba yo que si vamos a administrar cada 6 horas, ¿cuántas aplicaciones haríamos? Recuerden que si el día tiene 24 horas y si nosotros vamos a administrar cada 6 horas, dividimos esas 24 horas entre 6 y nos da 4, ¿no? Ese es el número de aplicaciones que haríamos, 4 inyecciones durante el día para administrar la dosis que calculemos total, dividida en 4 dosis cada 6 horas. Y si administramos cada 4 horas, pues obviamente si dividimos 24 entre 4, nos da 6. Entonces tendríamos que hacer 6 aplicaciones, ya sean intramusculares o intravenosas, de la dosis que ustedes calculen ahorita en esta fórmula. Sí, sí estoy con ustedes, nada más que estoy reiniciando mi computadora para que poder mostrar en pantalla el documento de Word. Pero les digo, ustedes vayan haciendo este ejercicio, multipliquen los 78 kilos que pesa el señor por
decimos que la dosis calculada, ponderal, iba de 50 a 250 miligramos de ampicilina por kilo por día. Entonces multipliquen primero 78 por los 200 miligramos, vamos a decir, como estaba en la receta. ¿Cuánto les da allí? Eh, 15,678 por 200. 78 por 200. A ver, 15,000. Ajá. 15,600 miligramos esto en un paciente adulto y eso es en 24 horas. Si nosotros lo dividimos entre 4, no, pues es que sí es mucho, ¿verdad? Bien. Obviamente esta dosis, pues, y para una administración intravenosa estamos hablando de un paciente que a lo mejor se encuentra hospitalizado con una neumonía, ¿no? Y vamos a administrar de manera parenteral la ampicilina, porque si no, pues, si es para un paciente ambulatorio, pues generalmente lo vamos a hacer para administración oral, ¿no? O si es inyectado, les digo, es más común para un paciente adulto que nosotros administremos la dosis estándar, ¿no? La que vimos de 1 a 2 gramos de ampicilina, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita tendríamos que administrar casi 4 gramos, de acuerdo a esta indicación de 200 miligramos, o sea, que les digo, es muchísimo, ¿no? Para un paciente, a lo mejor que se encuentra en casa. Sería más sencillo administrar la dosis estándar, porque las ampolletas ya vienen así. A ver, háganlo con la dosis de 50 miligramos para que no nos vayamos tan disparados. Salen 3,900, profe. Ajá, 78 por 50 miligramos nos da 3,900 miligramos de ampicilina en 24 horas. Si nosotros lo vamos a administrar, por decir, cada 6 horas para no dejarlo tan picoteado, cada 6 horas dividimos esto entre 4 y nos da 975 miligramos de ampicilina por cada aplicación. Esto es lo que vamos a aplicar nosotros cada 6 horas. Podríamos calcular sobre el volumen que nos dio ahorita en el cual viene diluido. ¿Se acuerdan cuál fue el que dijo? Que venía la ampolleta de 500 en cuánto? En 2 mililitros de diluyente. 2 mililitros de diluyente. Entonces, ya una vez que se reconstituye esa suspensión inyectable, vamos a tener en esa ampolleta 500 miligramos. O sea, nos vamos a quedar muy cortos, ¿no? Necesitaríamos al menos 2 ampolletas de 500 miligramos para poder llegar a esa concentración. Entonces, lo más apropiado sería administrar una ampolleta de 1 gramo, ¿no? Para esa dosis que calculamos de 50 miligramos, ¿no? Aquí, como se trata de un paciente adulto, la verdad es que no necesitamos hacer un ajuste así tan preciso, ¿no? Como sí en el caso de los niños, ¿no? A ver, creo que ya estoy aquí la...
A ver, vamos a hacer un ejemplo con un niño de 12.5 kilos. Decíamos que la fórmula es dosis ponderal. Bueno, ya la tenemos arriba, ¿no? Dosis ponderal por el peso en kilogramos por día. Y esta dosis la vamos a dar dividida cada 4 o cada 6 horas. Para un niño de 12.5 kilos, ¿cuánto vamos a decir que le vamos a administrar 50 miligramos para una infección leve? Multiplicamos sus 12.5 kilos por 50 miligramos de ampicilina y nos da 625 miligramos, ¿no? La dosis ponderal es 50 miligramos de ampicilina por los 12.5 kilogramos de peso del niño. Y esto va a ser... ¿Perdón? Ya no se ve la pantalla. Ah, a ver. Ahora sí, ¿no? Entonces, 50 miligramos de ampicilina por los 12.5 kilos del niño por día. Y esto nos va a dar como resultado 625 miligramos en 24 horas de ampicilina. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es dividir esa dosis para administrarla cada 4 o cada 6 horas. Igual, vamos a hacer la administración cada 6 horas para que solamente sean 4 piquetitos a nuestro niño o 4 dosis intravenosas. Y vamos a administrar, dividir esos 625 miligramos de las 24 horas entre 4 para que administremos cada 6 horas. Y nos da 156.25 miligramos de ampicilina. Esto cada 6 horas. Hasta allí no hay ninguna duda, ¿verdad? ¿Sí? No, profe, todo bien. Ok. Ahora, si queremos saber cuánto volumen vamos a administrar, si decimos que la ampolleta o la presentación es de 500 miligramos y para diluir en 2 mililitros, vamos a pensar que la administración va a ser intramuscular. ¿Cuánto tendríamos que administrar de esa ampolleta? Ya una vez reconstituida, cada 2 mililitros va a contener 500 miligramos de ampicilina. ¿Cuánto vamos a administrar? ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? ¿No? Vamos a la dosis a administrar, que son 156.25 miligramos, y esto lo vamos a dividir entre la unidad de la concentración en la cual viene nuestro producto, que son 500 miligramos, y esto lo multiplicamos por
el volumen en el cual está contenida esa concentración, que son 2 mililitros. ¿Cuánto nos da allí? 156.25 entre 500, y eso lo multiplicamos por los 2 mililitros, nos da 0.625 mililitros. Obviamente, decíamos que los 0.25 mililitros no los vamos a poder cuantificar y podemos nosotros administrar 0.6 de mililitro. Esto, por ejemplo, obviamente, pues lo tendríamos que medir en una jeringa para poder hacer la administración correcta, ¿no? Si fuera una administración oral, la presentación de suspensión oral puede ser de 125 miligramos en 5 mililitros o de 250 miligramos en 5 mililitros. Si fuera en suspensión oral, ¿cómo le haríamos para darle esa dosis de 156.25 miligramos cada 6 horas? Empleamos la misma fórmula, los 156.25 miligramos que necesitamos administrar lo dividimos entre, por decir, la dosis de 125, la concentración de 125 miligramos, y esto lo multiplicamos por el volumen de 5 mililitros. ¿Y cuánto nos da? ¿6.25? 6.25. Sí, profe, 6.25. Exacto. 6.25 mililitros de suspensión oral. Igual podemos nosotros redondearlo a 6 mililitros para que no nos quebremos la cabeza con gotas, porque aquí obviamente pues estamos hablando de un volumen mayor que es en suspensión oral. Y si hiciéramos el mismo ejercicio con la de 250 miligramos, pues prácticamente la dosis tendría que ser la mitad, ¿no? Porque estamos hablando de que en el mismo volumen se encuentra el doble de la dosis, entonces serían 3 mililitros si administrábamos en la presentación de 250 miligramos en 5 mililitros. Bueno, miren, se nos fue el tiempo, ya son las 3 de la tarde y bueno, ya tenemos que finalizar esta sesión. Revisen bien los ejemplos que están ahí en su práctica y les digo, revisen un poco de la monografía de los productos y ese día pues vamos antes de entrar de lleno a los cálculos, vamos a hacer pues también un recordatorio, una breve revisión de las fórmulas. Digo, tengan a la mano su nomograma para que lo puedan emplear. ¿Vale? Y ya saben, pues sus uniformes, cámara encendida, pasar asistencia, puntuales. Y bueno, pues si no hay más, pues les agradezco tanto su participación y nos vemos el próximo martes. Todavía tienen chance si tienen algunas dudas respecto a su práctica o el foro, hacerlas antes de que se cierren, porque pues ya también de la coordinación nos están pidiendo que ya llevemos la actividad en tiempo y forma, y entonces sí, por calendario tenemos fecha de vencimiento para mañana del foro, entonces para quienes no hayan subido su participación lo hagan de una vez y no se vayan a quedar sin esa calificación. De acuerdo, pues muchas gracias, chicos. Si no hay más, que tengan excelente día y excelente fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes, excelente día.